En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 11. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 11. Vamos a dar lectura a 3 versículos, verso número 10 al verso número 12. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 11, verso número 10 al 12. Lo tenemos y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Segundo de Reyes, capítulo 11, verso 10 al 12. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Verso número 11. Y los guardias se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Todos el verso 12. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey! Amén. ¿Cuántos pueden, orar conmigo en esta noche? Amén. Antes de dar inicio a esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias nuevamente porque nos das, Padre, siempre la oportunidad de estar aquí en medio de tu casa, en tus atrios. Gracias porque aún el salmista decía: mejor es estar aquí un día que 1000 fuera de tus atrios. Señor, permite que tu pueblo, Padre, cada uno de aquellos que dispusieron en este día venir, Padre, lo hagan con prontitud, para que todos podamos recibir de tu bendición a través de la enseñanza de tu palabra. Señor amado, que sea tu gracia y tu misericordia, pues, manifestándose de una manera, Padre, especial en esta noche. De la misma forma, extiende ese mismo, Padre, unción, derrámala sobre cada pequeño que ha subido, para que ellos también, Señor mi Dios, puedan gozarse juntamente con nosotros. Y donde quiera que se predique esta palabra, allí, Señor amado, tu gracia y tu misericordia, Padre, derramándose de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, segundo libro de los Reyes, capítulo número 11. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza del viernes anterior? ¿Tienen cómo está su memoria? ¿Está fresca? ¿Puedo tomar la lección como para que usted pueda desarrollar, o pueda sumergirse en este pasaje bíblico? Recuerde que las enseñanzas son progresivas, en este lugar. Cada día tenemos un libro que tratar y Reyes es el tema, obviamente, de los días viernes. Ahora, recordarán ustedes la semana pasada qué había acontecido en este capítulo número 11. ¿Quiénes son los protagonistas? De primera mano se encuentra una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Atalía. Y ella, mi querido hermano, inclusive tenía un nombre bíblico, o por lo menos un significado bíblico en su nombre, el cual significaba Jehová es exaltado. Estamos bien con la lección. Pero también allá hay otro personaje, que apareció en este capítulo 11, y es el sacerdote o el sumo sacerdote Joiada. Este también tenía esposa, dice la Escritura, y fue ella la que albergó al último hijo de ¿quién? Del rey Ocosías. Se llamaba, ¿cómo se llamaba ese último hijo? Joás. Ya tenemos un precedente, por medio de este niño que habrá de sacarlo, Josabet, que es la mujer de Joiada, y le dará albergue. ¿En qué lugar? ¿A dónde lo llevará? Para poder guardarlo, de las manos de Atalía, la cual había dado muerte a todos
sí, los descendientes al trono. Sí, y Atalía, ¿qué hizo? Ella usurpó ese lugar y fue reina durante ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 6 años. Amén. Mire que estoy tomando la lección. Sí, esto, mi amado hermano, sí provocó en el 7º año que el sumo sacerdote tuviera ¿qué cosa en su corazón? ¿Qué tuvo? ¿Qué tuvo él? Tuvo un sentir, tuvo un ánimo de dejar, sí, de seguir, diríamos, mirando a ese niño, porque recuerde que Joás era un pequeño cuando fue trasladado de manera, sí, emergente al templo para guardarlo de esta mujer llamada Dalía. Tuvo el sentir de que la situación con ese pequeño dejara de ser básicamente, sí, diríamos, un invitado especial en el templo, sino que el sacerdote pone en su corazón que este muchacho, este pequeño, sea ahora proclamado como lo que era, sí, un rey, ya que Atalía no tenía obviamente sí, la descendencia ni la promesa de Dios para estar sentada en el trono. Recuerde usted que se dio un texto también de base en el libro de Samuel, haciendo alusión de que Dios le había prometido a David que de su descendencia se sentaría siempre en ese trono, si alguien de su linaje. Ahora, cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que el sacerdote Joiada toma al pequeño, pero no lo deja, diríamos, a su buena suerte para que pueda ocupar su lugar de rey. Él organiza, a todos los que están en el templo para que estos le brinden, protección, seguridad, a este pequeño que habría de ocupar ese tan alto cargo. Ya que cuando uno va a la Escritura, vuelve conmigo por favor al 2º libro de las Crónicas, recuerde que de ahí también tomamos una referencia muy importante en la clase pasada. Venga, acompáñeme por favor al 2º libro de las Crónicas, allá en el capítulo número 22. 2º libro de las Crónicas, capítulo número 22. ¿Lo tiene? 23. Sí, capítulo número 23. Sí, el sacerdote recordará usted, porque esto fue motivo inclusive de una gran enseñanza espiritual. El sacerdote dispone para poder brindarle esa protección y darle la seguridad en el trono a este pequeño. En el versículo número 4 dice el texto, ahora haced esto. Amén. Y ahí el sacerdote dispone al pueblo y le dice, 1/3 parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Recordará usted que si el sacerdote hará trabajar a los sacerdotes a doble jornada, a doble turno. Versículo número 5 también dirá, a otra 1/3 parte a la casa del rey, y a la última parte, a la otra 1/3, a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Todo esto era como para mantener al rey protegido y cubierto, porque él sabía que el rey estaría expuesto, el niño estaría expuesto por parte de ¿quién? De Atalía. Ahora, cuando uno ya, luego de recordar todos estos aspectos, cuando uno ya viene al capítulo 11 del libro de los Reyes, versículo número 10, ahora el sacerdote da nuevas disposiciones. Y esto es importante considerarlo también, y lo veremos que también tiene que ver esto con nuestra vida espiritual. Dice, y el sacerdote dio a los jefes de las centenas. ¿Lo tiene? Versículo número 10. Dio a los jefes de las centenas las lanzas y los escudos que habían sido ¿de quién? Del rey David. La pregunta es, ¿qué hacían allí? Usted debe de entender también bajo el marco histórico que en el templo se guardaba o tenía también un lugar para los tesoros que venían como botín y que de alguna forma se consagraban luego de las victorias a la casa de Jehová. Y allí también se encontraba entre muchos armamentos, los utensilios de guerra ¿de qué rey? Del rey David. Mire que también en su debido momento David hará uso
y esto obviamente ya hace muchas enseñanzas atrás, hará uso tomando de la casa y del templo de Jehová la espada de qué gigante, la espada de Goliat también, y ella se encontraba también como botín de guerra en la casa de Dios en el templo. Ahora, dice allí pues en el verso 10 que el sacerdote dará a los jefes de las centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron, dice la Escritura, en fila. Me imagino que esto debió haber sido algo a la vista muy sorprendente. Por primera vez se veía la casa de Dios militarizada. Pareciera algo fuera de lo común, pero la situación lo ameritaba. Y eso es importante, mi querido hermano, porque a veces en el lugar donde uno menos se cuida, diríamos, de las acechanzas del diablo, es en la casa de Dios. Y eso es una lección espiritual para nosotros. A veces pensamos que aquí el enemigo no puede hacer estragos. A veces pensamos que en la iglesia, sí, es el lugar menos esperado como para poder llegar a tener, ¿qué cosa? Conflictos o problemas. Mucha gente puede bajar la guardia en la casa de Dios. Mientras, mi amado hermano, usted ve la Escritura y ve un contraste totalmente diferente. Aún en tiempos, diríamos, peligrosos, hay que militarizar las iglesias. Qué curioso. Pero claro, esta guardia no necesariamente es llamando a la policía o llamando de pronto a las Fuerzas Armadas. No. Esto tiene mucho que ver con la actitud que el pueblo puede llegar a tener dentro de una iglesia, a fin de cubrirla toda ella con oración y estando atento de que nadie obviamente traiga o de alguna forma introduzca algún tipo de mal. Es por eso que el sacerdote hará que de una manera muy peculiar toda esta gran conglomeración de gente se encuentre alrededor del templo, sí, con escudos y con lanzas. Claro, la intención era una sola: guardar a buen recaudo ¿a quién? Al pequeño, al hijo del rey. Mire, tanto alboroto por un niño. Mi amado hermano, esto obviamente sí tiene mucho que ver también sí con nuestra postura delante de Dios. Usted y yo, y si creo que no se ha olvidado la enseñanza pasada, Dios nos habló de una manera muy especial con respecto a nuestra condición, cuando a veces alguien por la fuerza ocupa nuestro lugar o toma de pronto nuestros derechos o de alguna forma por violencia, si diríamos que nos pisotea y nosotros a veces nos quedamos sin ningún tipo de reacción. Mi querido hermano, dice pues la Escritura que la guardia se puso en fila, teniendo cada uno sus armas, verso número 11 estoy, en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, y dice la Escritura, en derredor ¿de quién? En derredor del rey. Sí, al final, mi amado hermano, de todo este capítulo, se podrá uno enterar cuántos años tenía el muchacho. Sí, y la Escritura nos dará, y se lo adelanto, sí, nos dirá que el niño tendrá tan solamente 7 años de edad. 7 años, es decir que cuando lo sacaron de la cobertura, sí, de la casa de Ocosías, el infante tenía ¿cuánto? 1 añito tenía. Sí, 1 año tan solo, donde Josabel lo cogió y se lo llevó, sí, para esconderlo en la casa de Dios. Y allí estuvo pernotando durante esos 6 años en la que Atalía, mientras tanto, disfrutaba sin derecho del reinado, sí, allá en el reino del sur, en Jerusalén. Y obviamente fue un reinado atroz, fue un reinado, diríamos, de gravísimas falencias de idolatría y de corrupción. Y la Escritura nos menciona ahora en el versículo 12, que sacando luego Joiada, ya una vez, protegido toda la casa de Dios, sacaron luego Joiada al hijo del rey, y allí le puso, dice la Escritura, la corona, y también dice la Escritura que le dio el testimonio. Ahora, ¿a qué se refiere? Obviamente la corona para poder darle la jerarquía, pero ¿a qué se referirá con el testimonio?
cuando uno va a la Escritura, y acompáñeme a un texto que lo vamos a recordar. Venga conmigo, por favor, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Miremos qué nos dice la Escritura. En el primer libro, sí, de Samuel. Capítulo número 8. Primer libro de Samuel, capítulo número 8. Luego me saltaré a otra porción bíblica de referencia también, que es el Deuteronomio. Dice la Escritura: aconteció que habiendo Samuel envejecido, verso 1, puso sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías, y eran jueces, dice la Escritura, en Berseba. Pero no anduvieron, dice la Escritura, los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo, dice la Escritura, el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, una ciudad, para ver a Samuel, y allí le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey, dice allí, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora, este aspecto, mi querido hermano, iba ligado de la mano de una cláusula bíblica, sí, que está expuesta en el libro de Deuteronomio. Si bien es cierto, Dios diríamos que había prevenido el asunto, si acaso el pueblo pidiera un rey, si las asignaciones que Dios le daría a ese líder tenían que ser estrictamente bíblicas. Y cuando uno avanza, venga conmigo a Deuteronomio capítulo 17, mire con detenimiento qué nos dirá el Señor desde el verso 14 en adelante. Libro de Deuteronomio, capítulo número 17, verso 14 en adelante. Si bien es cierto, Dios se sintió ofendido cuando el pueblo pidió rey, pero Dios había previsto el asunto. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 17, verso 14. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí. ¿Cuántos saben que a Dios no se le escapa nada de su alcance? ¿Verdad? Dice allí: como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, como lo era Talía, y era mujer en ese sentido, que no sea tu hermano. Versículo número 16, ¿cuál era la situación? Pero él no aumentará para sí caballos, es decir, que él tendrá prohibido enriquecerse, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis por este camino. Versículo 17, ¿qué más? ¿Cuál era la otra condicionante? No tomará para sí muchas mujeres, ya usted puede ver allí al mismo David y a Salomón, para que en su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Versículo número 18, y lea esto por favor, porque aquí me voy a detener. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Ahora, cuando uno avanza al segundo libro de los Reyes, y obviamente lee en el versículo número 12, que no solamente lo ungieron, sí, y que pusieron sobre él corona, sino que también dice la Escritura, le dieron el testimonio, es decir, una copia, sí, del libro original del cual Moisés había escrito
todo, si no solo el decálogo, sino todas las leyes y los mandamientos, los estatutos y los preceptos dados por Dios. Ahora, todo esto, mi amado, venía dentro del paquete de ese rey. No solamente uno puede decir que tiene la distinción de ser el gran monarca de la nación, sino que todo rey debe de también caminar a la par, obedeciendo o considerando la palabra de su Dios. Usted y yo, por la Escritura, hemos sido declarados, y eso lo vimos la semana pasada muy ampliamente, reyes y sacerdotes, ¿de quién? Del Altísimo, de Dios. Pero ese reinado o ese sacerdocio debe ir ligado también de la mano ¿con qué? Con el estricto cumplimiento de ¿qué? De su palabra. Si bien es cierto, muchas de estas consignaciones bíblicas ya no se ejercen en la actualidad, no así, mi amado hermano, todo lo que tiene que ver, y esto siempre le he dado énfasis en las enseñanzas, no así con todo lo que tiene que ver con la ética, lo moral, la buena conducta, las buenas costumbres, y obviamente todo lo que Cristo ha dejado por sus apóstoles como doctrina de enseñanza, todo eso nosotros tendremos que observarlo para aplicarlo en nuestras vidas. Dice pues la Escritura en el versículo número 12 que el sacerdote Joiada puso obviamente sobre la sobre la cabeza de Joás la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos todos dijeron: viva, viva, viva el rey. Pero mi amado, hasta ahí todo era diríamos de algarabía y de gozo, pero dentro de no tanta distancia del templo se encontraba también ¿quién por otro lado? Atalía, la reina, y ella también tenía obviamente su propio ejército, tenía su gente que la apoyaba y que obviamente gozaba de favor y de intereses, que ésta obviamente otorgaba a sus sirvientes. Y dice la Escritura en el versículo número 13, oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró el pueblo en el templo también. ¿De quién entró ella? Al templo de Jehová. Ahora, esto es algo muy curioso, porque Atalía no percibe nada de lo que está pasando en el templo hasta cuando comienza el griterío de la gente dentro de la casa de Dios. Hasta cuando diríamos se oye el escándalo de que adentro se está gritando a viva voz o a voz en cuello: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Mi amado, la gente que no es espiritual nunca percibirá las cosas hasta este tipo, diríamos, de límites. Hasta cuando se escape dentro, diríamos, del ámbito normal de un culto, hasta cuando haya, diríamos, no digo un desenfreno, pero sí un éxtasis del gozo que Dios podría derramar en medio de su pueblo. Aquellos que no tienen los sentidos espirituales despiertos, duermen, y claro, dentro de su estado de letargo espiritual, nunca podrán percibir las cosas importantes que Dios puede llegar a hacer dentro de su propia casa. Dice pues la Escritura, mi amado hermano, cuando uno va, y quiero cotejar este pasaje bíblico también con Crónicas, cuando uno va al capítulo de Crónicas, venga por favor al segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 23, mire con detenimiento también qué nos dice el Señor en el versículo número 12. Siempre este texto, diríamos que es Crónicas, hablando de Crónicas, dará algo adicional para nosotros poderlo saber. Versículo 12, segunda de Crónicas, capítulo 23, verso número 12. Dice el Señor: cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría, ya usted debe de entender que todo lo que estaba pasando en el templo, quienes estaban fuera no estaban apercibidos. Esto usted debe de tenerlo muy presente. Solo los que están en el templo se aperciben de las cosas espirituales. Mucha gente pretende fuera del templo decir que está percibido, y eso no es así. Se mienten a sí mismos. Mucha gente que no viene a la casa de Dios dice: no, si yo estoy bien en las cosas de Dios. Mentira, no se engaña a sí mismo. Alguien que no frecuenta los atrios de Dios
pierde bendición. Pierde el sentir y el mover y la dirección del Espíritu Santo. Si bien es cierto, es válido orar en casa, es válido leer la palabra en el hogar, pero también es válido congregarse en el lugar donde Dios ha establecido su nombre. No podemos, mi amado hermano, llevar de manera parcial la vida cristiana. La vida cristiana es una totalidad de lo que Dios ha dejado en su palabra para nuestro beneficio. Y tan importante es que usted lo busque en su hogar como que lo tenga que buscar aquí en los atrios del Señor y viceversa. Tan importante es venir a la casa de Dios y buscarlo como estar en su hogar y también sí proclamar el nombre de su Dios. ¿Sí me está entendiendo? Debe haber un equilibrio en ambas esferas. Mi amado, y es allí donde dice pues el versículo número 12 que la gente que corría y de los que aclamaban al rey vino al pueblo a la casa de Jehová. Versículo número 13. Mira este antecedente adicional. Y mirando ella, ¿qué hizo? Vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada. ¿Tú te puedes imaginar este escenario, mi amado hermano? Ella entrando por el templo, mi amado, y ojo, sin impedimento alguno, ella ingresa y cuando ingresa, mi amado, ve sentado en un trono ¿a quién? Al rey. Y claro, el rey era, para su sorpresa, ¿quién era el rey? Era un niño de 7 años, de edad. Mi amado, ella obviamente debió en ese momento haber hecho memoria en fracción de segundo, decir, ¿y este de dónde salió? ¿En qué momento esa criatura se me escapó en la gran matanza que ella misma había hecho 6 años atrás? Mi amado, es que el enemigo siempre, yo digo, adormecerá la mente de sus sirvientes. Mientras que el Espíritu Santo apercibe hasta en los más mínimos detalles a su pueblo. ¿Sí me está entendiendo? Mientras los de afuera no perciben las cosas espirituales, obviamente que quienes sirven a Dios están más que atentos y están más que apercibidos de todo lo que Dios quiere mostrar. Y esta mujer, mi amado hermano, dice en la Escritura, versículo 13, que ella vio sentado junto, obviamente, a esa columna, al hijo del rey. Versículo número 13 nos dice, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba, ¿qué cosa al verlo? Alegría, y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían a la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué dijo? ¡Traición! ¡Traición! Mi amado, qué cara dura, qué desfachatez. Esta mujer, mi amado, fue la que se encargó de darle muerte a todos los descendientes de Ocosías. Ella había usurpado el trono, pero como a veces podríamos llegar, y una vez escuché de parte de un maestro del seminario, cuando el pecado se hace costumbre, ¿sí? El pecado para quien lo practica, ojo, en un ritmo de costumbre, luego se institucionaliza. Escuche bien este término. Un pecado cuando se hace costumbre por el pueblo, luego este se institucionaliza, es decir, que luego se vuelve derecho. Y la gente que obviamente está por costumbre a ese pecado, si está de alguna manera habituado, luego lo reclamará como que si tuviese ¿qué cosa sobre sí? Derecho. Mira que en los años, si no me falla la memoria, por allá por los años 20 o 30, sí, era prohibido el licor. En toda América. Y con mucha más fuerza en los Estados Unidos. El consumo de licor era prohibido. Y esto fue un detonante para que mucha gente se enriqueciera a través del contrabando de licor, el cual ingresaba a través de la frontera de Canadá para poder ingresar a los Estados Unidos.
allá en los tiempos, de pronto, no sé si recordará usted ese nombre o lo habrá visto en película de Elio Nex, y también habrá escuchado de Capone, ¿se acuerda? Mira, sí, mi querido hermano, en esos tiempos, sí, el licor era ilegal, pero el pueblo lo consumía a escondidas. Hasta que llegó un punto, sí, en que la nación ya no pudo más hacerle frente al contrabando. ¿Y qué hicieron? Lo legalizaron. Hasta el punto de que ahora es derecho poder pedir una cerveza. Solo lo único que hacen, por lo menos en nuestro país, es por ahí normarlo para que hasta ciertas horas se consuma. Mi amado, no nos asombremos si mañana más tarde lo que hoy por hoy la iglesia quiere o trata de combatir, que es la adicción a las drogas, mañana más tarde el Estado la legalice. Por ahí escuché que quieren legalizar la marihuana. En muchos países, sobre todo de tercer mundo, la marihuana es legal. ¡Legal! Mi querido hermano, imaginémonos un país que reclame por derecho lo que antes estaba cuestionado o sancionado por la ley. Eso es lo que hace Atalía. Atalía, mi querido hermano, reclama un derecho ahora. Piensa que se le ha jugado a sus espaldas y que es evidente de que el pueblo no ha sido grato con la labor que ella ha desempeñado, pero claro, gestado desde un mal sin precedente. Ella ha cometido así un asesinato execrable al dar muerte a cientos de personas y allí tomó el trono por la fuerza. Mi querido hermano, qué curioso con esta mujer al decir traición, verso 13, traición. Ahora, el niño no puede ser absolutamente nada. En el trono hay una criatura de ¿cuántos años? 7 años. ¿Quién tomará como tutoría hasta que ese muchacho pueda desarrollar por sí solo en pensamiento y en decisiones? ¿Tendrá que hacerlo quién en ese sentido? El sacerdote Joiada. Y dice pues en el versículo 14, pero el sacerdote Joiada mandó que salieran justamente a los que les había dado ¿qué cosa? Las lanzas, a los jefes de centenas del ejército, y les dijo, sacadla fuera del recinto, es decir, fuera del templo, y al que la siguiere, es decir, al ejército que quiere estar de su lado, matadlo a filo de espada. Porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová, con una sola intención, para que el templo no se contaminara o no se profanara, sí, con esta muerte. Mi amado hermano, qué curioso que del templo salga una orden para, ¿qué cosa? Eliminar a esta mujer, o eliminar, queriéndolo ver bajo una esfera espiritual, sí, que eliminar todo aquello que se resista, sí, a la voluntad de Dios. Mi amado, a veces desde los altares, aun cuando no sea algo acostumbrado al oído de los oyentes, a veces sí se puede llegar a infringir un poco de peso a quienes asisten a las iglesias, para que ellos tomen decisiones de pronto un poco drásticas o quirúrgicas, ¿sí? Obviamente, para el normal o el crecimiento, ¿sí?, de toda una congregación. Yo sé que puede ser difícil, por ejemplo, que un pastor aconseje a una mujer diciéndole, ¿sabe qué? Sepárese o divórciese. ¿A quién le gustaría un consejo de esa naturaleza? ¿Quién podría decir, ese pastor no es de Dios, porque él está diciendo que se separe? Y la Biblia dice que no se debe de separar. Usted podría de alguna forma cuestionar la decisión y decir, pero ¿cómo es posible que se demande semejante cosa? Que el sacerdote pida que se elimine a esta mujer. Mi amado, yo creo que dentro de las ordenanzas que Dios ha estipulado en su palabra para su pueblo, mi amado hermano, uno debe de ser observador de muchos aspectos.
Si bien es cierto, las leyes de Dios, por ejemplo, allí en el Decálogo, lo dirá en Deuteronomio, lo dirá en el Éxodo, la Biblia nos ordena diciendo no, ¿qué cosa? Como prohibición, no matarás. Y es el sacerdote el que está dando la orden, mátenla. Y entonces, ¿dónde queda el mandamiento? A ver, ¿quién me desnubla la mente? Cuéntelo. Ajá. Posiblemente, aunque le comento que cuando Pedro tomó la espada en el huerto de los olivos, Jesús le hace una advertencia a Pedro. Luego de que él le apuntara y le diera cortándole una oreja a un siervo del sumo sacerdote. Ahora, mucha gente dice que Pedro fue el primer torero porque cortó oreja. Y yo le digo que Pedro no apuntaba a la oreja. Pedro le apuntaba a la yugular. Si de pronto un movimiento rápido de este siervo hace que corte la oreja. Pero Jesús le dice a Pedro, si tú tomas a espada también vas a morir. Ahora, Jesús no es que se desentiende de las leyes de su propio Padre. Lo que quisiera yo, en todo caso, dar relevancia en esta noche es que a veces, las ordenanzas de Dios tienen ciertas excepciones. Yo sé que Dios ha dicho, no matarás. Pero cuando Dios ordenaba dar muerte a todo un pueblo, a todo un ejército, era Dios mismo otorgando la libertad para poderlo hacer. En cuyo caso diría cualquiera, ¿cómo es entonces el asunto? Mi amado, todo tiene que ver, siempre lo he dicho dentro de los estudios bíblicos, todo tiene que ver con el contexto. Con el contexto. Dios mismo en el Apocalipsis dará rienda suelta al juicio y matará a la tercera parte de la tierra. Así sin par. Porque en el contexto Dios castigará en los hombres su pecado. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, dirá usted, pero Dios ha dicho no matará y Él va a matar. Sí, pero lo va a hacer bajo el trasfondo del castigo, que Él también en su palabra lo ha contemplado. Y amado, ¿qué es lo que quiero en esta noche de pronto dar un poco de énfasis, sin salirme obviamente del contexto del estudio? Mi amado, a veces Dios nos pedirá cosas, no digo que van en contra de su palabra, sino que nos pedirá cosas que a veces para nosotros sean algo de impacto o posiblemente que sea algo que no nos esperamos hacer, pero que Dios nos dice que es necesario hacerlo. Por ejemplo, y quisiera ser un poquito más pragmático dentro de nuestras vidas cotidianas. A veces Dios sí nos va a pedir que cortemos, por ejemplo, amistades. Y yo sé que por la palabra, más bien el Señor me demanda que yo sea social, que yo sea contemplador de pronto de la gente para poderla ganar para Cristo. Pero cuando Dios me ve que estoy en riesgo y que hay gente que puede ser nociva para mi crecimiento, Dios me dirá, córtalo. Rompe esa amistad. Pero es mi comadre, ella ha sido la vecina de toda la vida, sí, pero cada vez que te juntas con ella, claudicas y retrocedes en tu crecimiento. Y Dios de pronto allí te demanda, ¿sabes qué? No más. Exclúyela de tu círculo social. Por lo menos hasta cuando tú estés debidamente fortalecida y no te dejes inducir por la comadre. O no te dejes inducir por ese amigo. Corte esa amistad. Y posiblemente alguien te cuestione y te diga, oye, pero usted es hermanito y no le habla. No se trata de eso. En ese sentido, por la excepción, sí, Dios te puede decir que te aísles de esa persona porque siempre te hace daño convivir con esa persona o con esa situación. Sal de allí. Mi amado, hay relaciones, hay matrimonios que penosamente son relaciones tóxicas. Donde el matrimonio dejó hace mucho tiempo de ser un oasis y se volvió en un infierno. Mira que bíblicamente, y mira que no me quiero abrir mucho del tema, pero bíblicamente hay un causal para la separación.
Y esa es la fornicación o el adulterio. Pero si alguien está sufriendo maltrato físico, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? La Biblia me dice, si te está medio matando tu marido, sepárate. No, no me lo dice la Biblia. Pero la Biblia sí me dice que a paz nos ha llamado el Señor. Y eso yo lo puedo aplicar en el matrimonio. Si mi matrimonio es un infierno donde en vez de haber alimento hay maltrato, en vez de haber amor hay insultos y degradación constante, entonces hay una buena, diríamos un buen causal para poder analizarlo y entonces tomar una decisión. ¿Sí me está entendiendo? Cada matrimonio es un mundo y cada problema debe de ser visto de manera muy particular. Cuidado, todos van a decir, hermano, mi marido, ahora me separo. Y poco de divorciados acá. No. Solo les estoy tratando de dejar establecido cuáles son las pautas referenciales de la Biblia por las cuales a veces Dios, sí, diríamos que va fuera de los límites, pero lo hace para ¿qué cosa? Dejar establecido un bien mayor. Y el bien mayor es que Joás sea el rey y saquen a esa mujer perversa del trono de Israel. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, es allí donde el sacerdote dice, mátenla. Nadie cuestionó la orden. Nadie le dijo, pero tú eres el sumo sacerdote. ¿Cómo estás dando semejante orden? No, la gente vio el bien mayor que venía tras esa muerte. Y de hecho, esta mujer hace rato que merecía morir porque ella había asesinado y nadie la había juzgado. ¿Me explico? Ella hace rato que había matado a un sinnúmero de infantes y nadie le había hecho justicia a esas almas que habían sido asesinadas. Sino que el juicio en esta mujer llegó 7 años después vendría a ser. 7 años después. Capítulo número 23 de Crónicas, versículo número 14. El sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto y al que la siguiere, matadlo a filo de espada. Porque el sacerdote había mandado que no la matasen, pero no allí, ¿sí? Sino fuera de la casa de Jehová, que no la matasen en la casa de Jehová. Verso 15, léalo por favor. Y Joiada, luego de eso, hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de ¿quién? Pueblo de Jehová. Mi amado, esto terminó en una gran consagración. Qué curioso, pues, mi amado, dentro de este precioso capítulo 23 de Crónicas o de 11 en Segunda de Reyes, cómo Dios, mi amado, primeramente estableció un mecanismo bien armado antes de llevarse a cabo, esta consagración. Y esto es importante. A veces la gente primero quiere consagrarse y luego hacer las enmiendas. En este caso en particular fue a la inversa. Primero se hicieron o se tomaron todos los correctivos y al último se consagraron. Sí lo entiende. Mire, en otros pasajes bíblicos ha pasado a la inversa. Pero en este caso en particular, donde el mal estuvo entronado, tuvieron que hacer primero los correctivos y luego ir y consagrarse. Mi amado, tú no puedes bajo ninguna circunstancia, cuando sabes que hay un pecado en tu vida, cuando sabes que hay algo que está entronado en tu corazón y que se te ha hecho casi que imposible sacarlo, o esa concupiscencia te tiene esclavizado, tú no podrás consagrarte a Dios hasta que no hayas matado esa concupiscencia en tu vida. Tienes que erradicar de tu corazón ese mal para luego poderte consagrar a Dios. Porque de lo contrario, lo único que vas a provocar es una constante profanación del templo del Espíritu Santo. De allí que mucha gente de pronto por ahí en su leve sentido común
cuando anda medio borracho, por ahí se acerca y dice, pastor, yo quiero hacer la oración, y viene todo. No, vaya, pase su borrachera primero. Tómese un par de cafés bien cargados, duerma, descanse, venga, y con sus 5 sentidos haga la oración de arrepentimiento. ¿Cuánta gente ya dentro del pueblo cristiano quiere consagrarse sin erradicar el mal de su vida? Primero tiene que eliminar de sí su pecado. Si tienes 2 mujeres, tienes que quedarte con tu esposa, no con la otra. Con tu mujer. Amén. Con tu familia. Conságrate primero con ellos y luego ven y conságrate a Dios. Así lo estableció Jesús. Si tienes algo contra alguien, si deja tu ofrenda y primero apunte a cuentas con él y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Me entiende? No te puedes saltar ese orden. Cuando hay algo en ti que tú sabes que no te deja crecer, mi amado, batalla en Dios. Haz todo lo que Dios ha puesto al alcance de tu mano, pero erradica ese mal. Cada mal obviamente tiene que ser tratado de acuerdo a tu propio contexto de vida. Yo no te puedo dar una fórmula mágica para decir, esto le funciona a todo el mundo. Eso no existe. Porque cada uno de ustedes, si es un mundo y Dios tendrá una estrategia particular para cada caso. Hasta podría ser que entre una congregación hayan personas que tengan un mismo mal compartido, pero los contextos de vidas tienen que tomarse, obviamente, por ellos, si situaciones muy diferentes la una de la otra. Uy, hermano, yo tengo problemas con la mentira. Ay, yo también. Yo no le puedo decir, mira, los dos hagan esto. No. ¿Cómo es tu entorno? ¿Cómo es tu contexto de vida? Y allí se aplica el consejo. Y va el otro. ¿Cómo es tu situación? Y allí va el consejo para el otro. Y puede ser diferente. ¿Sí me entiende? En este caso en particular, la situación tuvo que ser atendida de una manera muy, muy diferente a las de otras. Por eso es que es el sacerdote. Yo te pregunto, ¿cuándo viste a un sacerdote, hasta los estudios bíblicos que hemos llevado a cabo, dando orden de que se mate a alguien? No ha habido. Es la primera vez que el sacerdote dice, maten. Porque era él quien tenía en ese momento, por el contexto, que tomar las decisiones. Porque el rey era un niño. El niño no podría jamás tomar una decisión de esa naturaleza. Solo alguien que está entendido de las cosas de Dios podrá tomar de pronto decisiones que a otros no le gusten, pero que son necesarias. Por eso es que a veces aún nuestros propios hijos dicen, ¿pero por qué me dices que no? Y ellos no entienden a veces nuestras decisiones enérgicas o simplemente determinantes. Claro, porque ellos son inmaduros, ellos todavía no tienen la capacidad de discernimiento, pero tú sí la tienes. Y tú a veces tienes que tomar la decisión que ellos no quieren tomar. ¿Verdad que es así? Pero yo quiero, y tú dices, no, es que no te conviene. Pero es que yo antes, pero ahora ya no. Mi amado, dice pues la Escritura, si volvemos al segundo libro de los Reyes, por favor. Volvamos a ese texto precioso del capítulo número 11. Versículo número 15 al 16. Dice, mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sáquenla fuera del recinto del templo y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo. En ese orden, que serían pueblo de Jehová. Y asimismo entre el rey y ¿quién más? Y el pueblo. Mira, 2 pactos. Primero, todos con Dios y después el pueblo con el rey. ¿Por qué? ¿Por qué este último pacto? En el primero creo que está sumamente la gente consciente. Claro, siempre Dios tiene que estar.
en medio, sí, de cualquier compromiso que yo quiera establecer. Pero ¿por qué en este caso entre el pueblo y el rey también? ¿Por qué? Porque había un precedente fresco. Si bien es cierto, si era ahora Jodiada quien había tomado todas las decisiones, pregunto, ¿quién se le opuso a Atalía? ¿Quién le dijo a esta mujer, ¿qué haces allí sentada? El pueblo fue tolerante. El pueblo fue hasta cierto punto solapador y contribuyó a este mal. Nadie en el pueblo tuvo los pantalones puestos como para poder decir, parársele al frente y decir, sáquenla de ese lugar. Mira que aquí a veces en nuestro país, bueno, ahora se ha dejado, pero hace unos 15 años atrás, aquí por quítame una paja, votaban a los presidentes. ¿Ah? Sí se recuerda usted, no hace mucho. Sí, aquí la gente, no sé, se levantaba con el pie izquierdo, ¿qué vas a hacer? No sé, quiero votar un presidente, bueno, te acompaño. Y lo votaban. Mi querido hermano, el pueblo obviamente sí tenía una mala percepción de lo que es ser fiel. Y mucho más, fiel a un líder que Dios ha puesto en esa nación. Mi querido hermano, usted tiene que entender que así como Dios demanda, y yo sé que cuando se trata de Dios, nadie se resiste, pero cuando Dios pone a alguien y luego le dice al pueblo que, sí, que se sujete en ese alguien, el pueblo ahí se contradice. Si pone Dios a... Usted sabe que, y la Biblia nos dice, que las autoridades son puestas por Dios. Y quiero ir un poquito más allá. Tanto las terrenales como las autoridades espirituales en esta tierra. Cuando se trata de autoridades terrenales, a la gente no le queda más que obedecer porque lo terrenal sanciona cuando no se le obedece. ¿O no es así? Pero cuando se trata de lo espiritual, a las autoridades espirituales que Dios ha dejado en esta tierra, la iglesia le pasa por encima cuando le da la gana. Si alguien le dice, no lo haga, ya, y lo hace. Si alguien le dice, no venga, va. Venga, no viene. Hermano, acompáñeme, no puedo. Hermano, vaya usted, tampoco puedo. ¿Qué hizo el sacerdote? No solo se cerciora de que todos se consagren a Dios, sino que también todos se consagren al Rey. Mira, y eso creo que será, bueno, me voy a adelantar, eso será estudio, porque va a venir ese texto para este día domingo en la mañana, espero que venga. Mi querido hermano, dice la Escritura, capítulo número, por eso entre Crónicas y Reyes, diríamos que se fomenta el uno al otro. Capítulo número 11, versículo número 17. Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo. Y luego, mira, dice, y asimismo, entre el rey y el pueblo. Ahora, usted tiene que saber que el rey poco o nada podía comprometerse, porque era un niño. Yo creo que el compromiso habría de nacer más bien de quién para quién. Era del pueblo para ese niño. Mi querido hermano, usted debe, a gusto o a disgusto, debe valorar las autoridades espirituales puestas por Dios. Y si quisiera ir a un texto de referencia, venga conmigo por favor a la carta de los Hebreos, porque Hebreos se estudia los días domingos. Vayamos, por favor, a la carta de los Hebreos. En el capítulo número 13, carta a los Hebreos, capítulo número 13. ¿Lo tiene? Este texto lo vamos a analizar no hoy, solamente lo voy a leer. Sí, lo vamos a analizar Dios mediante este domingo, es lo que toca, obviamente.
Dice el verso 17. A ver, pero ahí sí trague grueso primero, ¿sí? Y ahí lo lee. ¿Ya lo encontró? Está en la Biblia, sí, Hebreos 13:17. Sí está en la Biblia. ¿Ya lo encontró? Bueno, dice allí, obedeced. A ver, léalo. Yo no lo leo, léalo usted. Mire, obedeced a vuestros pastores. Y esa obediencia está reflejada bajo una condición, sujetándose a ellos. Nadie podría decir, yo le obedezco, pero no me sujeto. Eso es con lo que a veces pasa en casa. Es mi marido, pero bueno, pero yo eso de estarle sujeto como que no va conmigo. Mi amado, la obediencia demanda su sujeción. No digo que la iglesia es el esclavo del pastor. Pero, mi amado, Dios ha dejado bajo el organigrama espiritual en la tierra, ha dejado una cabeza. O ha dejado cabezas, diríamos, queriendo contemplarlo en muchos recintos llamados iglesias. Ha dejado cabezas para que quienes asisten a esos lugares llamados iglesias puedan de alguna forma no hacer lo que les da la gana. En casa, si tú no fueras cabeza, ¿cómo sería tu casa? Si en casa no hubieran cabezas, no hubieran líderes que las estuvieran dirigiendo, ¿cómo sería tu casa? Vamos a suponer que haz un ensayo, un día nada más, un ensayo de un día, un fin de semana, y no desórdenes. No digas nada, solo levántate y siéntate. Y mira cómo la casa se hace un caos. No digas, recoge la ropa, no diga eso. Cocine, no digas eso. Vayan a comprar, no, guárdatelo. No digas nada, hazte el de la vista gorda todo un santo y bendito día. Y mira cómo funciona tu casa. ¿Me explico? Mi amado, por eso Dios, así como en el hogar, puso una cabeza. En la iglesia, hablando obviamente en esta tierra, también el Señor ha puesto cabezas. Para que quienes obviamente asisten a estos lugares puedan saber y puedan identificar que se necesita, así no te guste un poco, pero se necesita que tú te sujetes a tus pastores. Amén. Tú dirás, es que no me gusta ese pastor. Perfecto, anda a otra iglesia donde te guste el pastor. Pero cuando llegues a esa iglesia, que el pastor que te gusta, también tienes que obedecerle. El problema es que cuando ese pastor que te gusta te da órdenes, ya no te gusta. El otro día escuché una expresión muy chistosa, pero muy acertada. Decía, el pueblo anda buscando iglesia perfecta, pero el día en que tú la encuentras, la echas a perder. Los que no se han reído es porque todavía no entienden el chiste. Sí, mi amado hermano, todo hermano que anda buscando iglesia perfecta, el día que la encuentre, la echa a perder. ¿Sí? Tú la vas a echar a perder. Porque en todo lugar donde tú vayas, no solamente que va a haber, obviamente, inconsistencias, cosas que no te agraden, pero yo te pregunto, ¿tu hogar es perfecto? Tu hogar es como un relojito que da ahí la hora, ahí da el minuto y ahí da el segundo. Tu hogar no es perfecto y esta iglesia tampoco lo es.
Pero aún así, en tu casa, las cosas deben de funcionar con respecto a lo que tú dispones. Y en las iglesias Dios ha dejado autoridades. ¿Pero para qué las dejó? ¿Para que la gente haga lo que le dé la gana? No, las autoridades están puestas por Dios para que el pueblo se sujete a las autoridades. Por eso Joiada hizo hacer un pacto entre el rey y el pueblo. ¿Qué crees tú que le decía el rey? Que era, en ese caso era un niño. Nada. El niño dice, ¿qué hago aquí? Pero Joiada decía, ustedes tendrán que sujetarse a este rey. Y pongan a Dios de por medio. ¿Para qué? Para obedecer a ese rey mientras ese rey haga lo que la palabra de Dios diga. Es así. Mi querido hermano, es por ello, si terminando Segunda de Reyes capítulo, y eso lo veremos, no falte, ¿cuántos no van a faltar el domingo? Uy, no he dicho nada. Versículo número 17 dice, ¿sí? Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo, culminando, ¿no?, de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Y asimismo despedazaron enteramente sus altares, sus imágenes, y mataron ¿a quién? Al sumo sacerdote de Baal. ¿A quién? A Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote, hablando de Joiada, puso, ¿qué cosa? Una guarnición, es decir, puso gente armada sobre la casa de Jehová. Prácticamente el templo quedó militarizado. ¿Por qué? Porque el rey era un niño. Después tomó a los jefes de las centenas, capitanes, guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Y era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Pero nace una pregunta: ¿cómo será el reino de este niño? El próximo día viernes lo sabremos con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Si el Señor te habló en esta noche, bien se lo puedes agradecer con una muy fuerte ofrenda de aplauso. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque siempre eres pertinente, Padre, con tu palabra respecto a nosotros. Señor, siempre estamos aprendiendo, sin importar los años que tengamos como cristianos, sin importar la madurez o de pronto, Dios, si la inmadurez que tengamos. De hecho, hay niños espirituales que necesitan ir creciendo. Y hay quienes posiblemente, mi Dios, ya tengan base doctrinal, pero su palabra